coma y abandonó el hospital en el que fue internado en diciembre del 2013 tras sufrir un traumatismo encefalocraniano luego de que golpeara su cabeza contra una roca mientras esquiaba en una pista que no estaba debidamente autorizada en los Alpes franceses. Queremos conversar respecto de este tema. Establecemos contacto ahora con el jefe de neurocirugía de la Clínica Las Condes, el doctor Manuel Campos. Doctor, gracias por recibir el llamado de CNN. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Buenos días, Verónica. A ver, vamos a entender y contarle al público que la verdad es que no tenemos detalles de la ficha clínica. Yo sé que es muy difícil abordar un caso médico cuando uno no es el médico tratante y cuando no hay suficiente antecedente. Y por lo mismo, la verdad es que las preguntas que me gustaría hacerle son más bien generales y en el espectro de las posibilidades de recuperación. Cuando hablamos que un paciente ha superado un coma después de 6 meses, ¿cuál es el abanico de posibilidades que se hablan bajo el concepto de recuperación? Yo me imagino que es difícil que estemos hablando de un paciente como usted o yo, un televidente que camine, que entiende, que se exprese normalmente. Eso no puede ser así, ¿verdad? Lo primero es que para que una persona esté en coma, tiene que tener los 2 hemisferios cerebrales o el tronco cerebral afectado. Por lo tanto, un paciente que está casi 6 meses en coma, quiere decir que tuvo un grave daño cerebral o del tronco cerebral. Y el paciente posterior al coma tiende espontáneamente a tener apertura ocular, a abrir los ojos. ¿Ya? La gran mayoría de los pacientes con traumatismo encefálico grave, al mes o 6 meses, tienen lo que se llama apertura ocular espontánea. Ya. Y eso entonces implica que él, por ejemplo, que este paciente podría ser capaz de entender instrucciones, de entender el medio en el que está, o sencillamente que sus órganos vitales están empezando a reaccionar y nada más. ¿Cuál es el ámbito en el que estamos hablando? Excelente pregunta. Mira, si tú tienes acá el cráneo, si los 2 hemisferios cerebrales funcionan en forma adecuada, el paciente puede entender lenguaje, puede expresar lenguaje, puede moverse. Sin embargo, un paciente puede tener apertura ocular, o sea, tener contacto visual con el medio, pero está en lo que se llama, entre comillas, un coma vigil. Yo revisé la información médica disponible en Internet hasta ahora, y el colega, el neurocirujano que lo veía en Grenoble, autorizó el traslado a Suiza porque el paciente, entre comillas, salió del coma. Ya. Pero ahora tenemos 2 posibilidades: que el paciente esté conectado con el medio y él pueda colaborar para su neurorehabilitación, Ya. o que el paciente no está conectado a ventilación mecánica, puede estar con soporte básico, pero el paciente no colabora a su neurorehabilitación. Entonces es una neurorehabilitación pasiva, de moverle los brazos, estímulo lumínico, auditivo, pero que él no colabore activamente a esto. Y eso, lamentablemente, lo ignoramos. Correcto. Doctor, y en este tipo de situación, entendiendo el contexto de un paciente de 6 meses en coma, ¿cuál podría ser, a su juicio, y de acuerdo a la experiencia que usted ha visto, la máxima rehabilitación posible desde lo físico? Estoy hablando de fortaleza muscular, etcétera, etcétera, hasta, por ejemplo, la capacidad de poder hablar, moverse y tener una serie de funciones propias del ser humano que no se vean alteradas. ¿Cuál es el rango de recuperación efectiva que se puede alcanzar? Muy buena su pregunta, porque todo paciente que está postrado durante 6 meses tiene atrofia muscular, lo que se llama la atrofia de la unidad de cuidado intensivo. La masa muscular disminuye, por lo tanto, él va a tener muy poca masa muscular. Segundo, la parte intelectual va a depender de 3 cosas: de la gravedad del daño que tenga de entrada. Segundo, el daño cerebral que haya tenido durante este periodo, durante las cirugías. Y tercero, ¿no es cierto?, cómo está su condición cerebral actual. Por lo tanto, él puede tener los siguientes escenarios. Primero, que él quede totalmente dependiente de terceras personas. Ya. Segundo, que quede con un daño lamentablemente cognitivo, que le impida hacer una vida normal, pero que en parte sea autovalente, y hasta que ocurra el milagro que él se pueda recuperar prácticamente en forma normal. Ahora, todo paciente que tiene un daño cerebral, los 3 primeros meses, la recuperación generalmente es espontánea de su cerebro, muy rápida. Entre el mes 3 y el mes 6 la recuperación es más lenta, y del mes 6 para adelante prima lo que es la neurorehabilitación. Yeah. O sea, para entenderlo bien, doctor, más allá de que esta sea una buena luz de esperanza,
es prácticamente imposible que uno pudiera siquiera pensar que va a ver al mismo Michael Schumacher que veía probablemente, no sé, un año atrás, cuando era capaz de entender todo perfecto, hablar perfecto y desplazarse perfecto. Eso lo más probable es que nunca más vuelva a ocurrir. En medicina hay dos palabras que no existen, la palabra siempre y la palabra nunca, sino que la palabra generalmente. Entonces, generalmente en casos como este es muy difícil que un paciente pueda hacer una vida totalmente normal como la hacía antes del accidente. Clarísimo, doctor, y de acuerdo a su experiencia y por los casos que le ha tocado ver o estudiar a través de Internet, ¿le parece que un hombre después de 6 meses que haya tenido este avance resulta un milagro? Yo estoy pensando en caso de Cerati y de otros miles de pacientes que han tenido que pasar por un coma de esta naturaleza. Muchos de ellos no vuelven a despertar jamás. ¿A esto que le ocurrió a Schumacher, a usted le parece un milagro todavía o está dentro del rango de lo que la medicina y la ciencia pudiera esperar? En los libros de coma de hace 20, 30 años atrás, ya los neurólogos describieron que en general los pacientes después de 1, 3, 6 meses, como en este caso, tienden a tener apertura ocular aunque no tengan contacto con el medio. Y eso es lo que se llama coma vigil. Y eso podría, ni Dios lo quiere, ocurrir con Michael. Perfecto. Bien, pues no nos queda más que seguir bien pendientes a ver de si este paciente de Michael Schumacher tiene todavía otras señales que pudieran alimentar la esperanza de verlo un poco más recuperado y saber que está mejorando. Ha sido muy aclaratoria esta entrevista con usted, doctor, y quiero agradecer mucho estos minutos de conversación con CNN y que tenga un muy buen día. Gracias igualmente. Adiós, gracias.